Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a la tercera sesión de este seminario del grupo de estudio de Fundamentos de la Matemática. El grupo de estudio está organizado por la Asociación de Estudiantes de Matemática, Ingeniería Matemática, y estos seminarios están organizados por el Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional. Nos encontramos en este tercer seminario donde vamos a proceder a la construcción de los conjuntos de números enteros, racionales y reales. Les doy la bienvenida a Juan Carlos, que nos va a hacer la exposición en esta ocasión, donde ya comenzaremos con la construcción de los números enteros. Vimos las semanas pasadas, las sesiones pasadas, un poco de la idea intuitiva de las nociones necesarias para hacer estas construcciones, que recordemos era la relación de equivalencia y las particiones de los conjuntos. Ahora vamos a verlo ya en la práctica, esto cómo nos va a ayudar para hacer la construcción de los números enteros. Bienvenido, Juan Carlos. Buen día. Gracias, Andrés. Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del grupo de Fundamentos de Matemática. Bien, una de las aspiraciones de los fundamentos es encontrar los elementos elementales más básicos a partir del cual construir todos los conceptos matemáticos. Esos elementos fundamentales son los conjuntos, como hemos dicho en varias ocasiones, y precisamente ahora lo que nos atañe, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores es precisamente mostrar cómo efectivamente esta teoría nos permite tener justificada plenamente el concepto de número entero, de número racional, número real, número complejo, etc. El mecanismo, básicamente en todos los abordajes, que se usa es el mismo, el concepto de relación de equivalencia. Con la teoría de conjuntos que desarrollamos en la temporada anterior, obtuvimos, justificamos, construimos el conjunto de los números naturales que suele representarse con la omega minúscula o en la matemática, digamos, cotidiana con esta n con doble rayita. El objetivo ahora es obtener el conjunto de los enteros. También queremos obtener el de los racionales, queremos obtener el de los reales. Bien, ahora nos vamos a ocupar de esta transición y esperamos que ustedes puedan trabajar y obtener con un procedimiento similar el resto de las extensiones. Para poder construir o crear este conjunto Z, tenemos que tener claramente por qué queremos los enteros, no solamente porque en la matemática hay, sino por qué queremos tener a los números enteros, cuál es su rol, por qué los naturales no son insuficientes. Bien, el problema en los racionales es la resta. Si n es mayor o igual a m, podemos definir la resta de n y m como aquel entero k tal que, entonces esto sería una definición, le voy a poner dos puntitos igual, tal que n es m más k. Les invito a que ustedes prueben el teorema en la teoría que hemos construido de que para todo n, para todo m, si n es mayor o igual a m, entonces siempre existe un k tal que n es igual a m más k. Bien. Probando, de hecho, existe un único y a partir de este teorema, entonces podemos definir la resta. También podemos demostrar, y también les invito a que lo hagan, que si n es estrictamente menor que k, entonces, digamos, no existe un entero, un natural, perdón, tal que, esto, ¿no? Tal que n más k, perdón, tal que
N sea igual a M más K. No existe. No existe y ese es el problema. No podemos definir la resta. Eso significa que ya teniendo en mente los números que queremos, por ejemplo, los reales, no existen los inversos aditivos. Entonces, los enteros básicamente se ven como la extensión, pues, a los enteros los vemos como la extensión de los naturales, de modo que la resta entre dos naturales pueda ser, entre dos enteros pueda ser llevada a cabo. Cuando hablamos de extensión, lo que queremos decir es el hecho de que si este es el conjunto de los naturales, los enteros serán un conjunto que le contenga a los naturales y en la que las operaciones que definamos o que ya tenemos definidas en los naturales sean compatibles también con las operaciones que vamos a requerir de los enteros. Con esto en mente, una extensión directa de los naturales a los enteros se ve imposible, porque ya estos dos teoremas que acabo de mencionar nos dicen no es posible. Usted no va a tener nunca un conjunto que le contenga a los enteros, a los naturales, que pueda hacer esas cuestiones, porque obviamente si aquí está M, este ya no es un natural. Lo que se hace en matemáticas es algo, digamos, o lo que vamos a hacer aquí es algo que la matemática lo hace de manera frecuente. Esa característica de las matemáticas de poder abstraernos de las características particulares de ciertos objetos y quedarnos más bien con las relaciones entre los objetos, con las estructuras que están definidas entre los objetos. Por ejemplo, antes de avanzar, si decimos qué tienen en común, por ejemplo, el conjunto de las matrices cuadradas cuyas entradas son números reales con R4. En principio, nada. En principio, estas son arreglos de números reales de este estilo y estas son NUplas ordenadas. 4 uplas ordenadas. Ciertamente, ambas pueden ser vistas o son funciones. Esto es una función es una familia doblemente indexada y esta es una familia indexada una sola vez. Lo que les hace similares a estos es que en los dos podemos definir una estructura de espacio vectorial. Eso. Y entonces, esta operación que le llamamos suma y que ahora por el momento le he puesto con un circulito nada más, tiene las mismas propiedades que la operación que también le llamamos suma y que le hemos asociada a las matrices. Es decir, la suma de matrices es asociativa, es conmutativa, tiene una matriz neutra, tiene una matriz inversa aditiva. Las 4 uplas ordenadas numerales también. Bien, en ese sentido, podemos identificar, voy a poner por el momento así, a estos dos conjuntos y todo lo que pueda decir en este conjunto se dice en este y viceversa. Y si por alguna razón es más fácil trabajar en R4, todo lo que trabaja en R4 podrá traducirse a propiedades en las matrices, en M2. Cuando tenemos eso, decimos que hemos establecido un isomorfismo entre las estructuras. Un isomorfismo, es decir, establecido una correspondencia 1-1 sobreyectiva en la que las características que le definen a este conjunto, es la estructura, ¿sí? Son o se conversan, se equiparan a las características aquí. Con esto en mente,
o siguiendo esta idea, construimos en las matemáticas muchos de los principales conceptos, perdón, de los conceptos matemáticos. Ahora vamos a hacerlo con los naturales. Y la idea es esta. Aquí están los naturales, los que hemos construido con los 8 o 10 axiomas presentados, ¿no? Y sobre todo, digamos, uno de los más característicos, el de infinitos. Lo que vamos a construir es una clase totalmente diferente de esta, a la que le vamos a llamar Z, de modo que esta clase contenga un subconjunto, que le voy a llamar por el momento W, de forma que establezcamos un isomorfismo entre las dos. De modo que, salvo por la naturaleza de los elementos de Z o de este W, todo lo que haga con estos W se verá idéntico a lo que se hace con los naturales. Y al final del día, terminamos olvidándonos de este conjunto y nos quedamos con este, le matamos al anterior y le cambiamos el nombre, le robamos la identidad y a este le llamamos N y este N es el subconjunto de los enteros. En otras palabras, una vez que construyamos nuestros naturales, aunque le llamemos naturales, aunque les representemos de la misma manera, en realidad no serán los mismos desde un punto de vista y por supuesto serán los naturales porque haremos todo lo que podemos hacer con los naturales. ¿Y cómo vamos a construir este Z? Ya lo dijo Andrés, ya lo hemos venido anunciando a través de las relaciones de equivalencia. Lo que vamos a hacer en el sentido estricto es que este Z va a ser el conjunto cociente del producto cartesiano de los naturales consigo mismo con una determinada relación de equivalencia. Y la pregunta justamente va a ser ¿cuál es qué relación de equivalencia? Bien, entonces volvamos al problema que nos atañe. No tenemos los naturales, los inversos aditivos de los naturales. Ese es el problema. Si quisiera restar, es decir, el problema de restar, recuerden que en los reales, en los mismos enteros, la resta se define así. Es decir, la suma de m y el inverso aditivo de m. Para poder hacer esto, de alguna manera garantizamos la existencia del inverso aditivo de todos los números. Bien. Entonces, nuestro propósito es cómo podríamos definir los enteros, los inversos aditivos. Para eso nos vamos a mirar en cómo podemos pensar al 0, al 1, al 2 de una manera un tanto diferente. Por ejemplo, el número 0 podría ser visto como la resta de, digamos, si tuviera resta, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Si hubiera resta, el 0 lo puedo representar como la resta de 1 y 1, pero también le puedo representar como la resta de 2 y 2, y le puedo representar como la resta de 3 y 3. En principio, como no hay resta, sí hubiera resta, pero no tenemos resta. Entonces, al 0 le podríamos ver como aquel número que es la definición, obviamente, ¿no? Que sumado cualquier número nos da este número, ¿no? En general, para cualquier natural n, este es el papel del 0. Con esta misma idea, veamos cómo le podríamos pensar al 1. El 1, si hubiera resta, le pensaríamos como el 2 menos 1. Pero también podría pensarle como el 3 menos 2. Y el 4 menos 3.
Como no tenemos resta, la idea es pensarle al 1 como aquel número que al sumarle a otro nos da el sucesor del primero, ¿no? Porque 2 es el sucesor del primero. Aquí sería 2 más 1 es el 3, que es el sucesor de 2. Y así tendríamos n más 1 igual al sucesor de n. Se va complicando un poco más porque entonces al 2 es algo que ya lo podemos intuir, lo pensaríamos como el sucesor del sucesor. Claro, 1 más 2 es 3, que sería, no lo puedo representar con 2, sino con el sucesor del sucesor de 1. El 1 más, perdón. Sí. 1 más 3, que sería el 4, sería el sucesor, perdón, no, perdón, aquí es, ya. Es 2 más 2, es el sucesor del sucesor de 2, etcétera. Tendríamos n más 2, el sucesor del sucesor de n. Este sería un mecanismo, pero es un mecanismo mucho más complicado porque tenemos que pensar en sucesor, sucesor de sucesor. Y ahí es donde precisamente el concepto de par ordenado, el concepto de relación en sí mismo, nos viene en la ayuda. En lugar de mirar al 0 como 1 menos 1 o 1 más 0, 2 más 0, yo le puedo ver al 0 como el par ordenado 1, 1, en donde abstraigo el hecho de que del 1 de primera componente le resto el 1 de la segunda componente. Y también lo puedo ver como el par ordenado 2, 2 o lo puedo ver como el 3, 3. Es decir, cualquier par ordenado cuyas componentes sean iguales me vendrían bien para representar el 0. Y es ahí donde, si ustedes recuerdan, el concepto de relación de equivalencia viene bien. ¿Qué tal si al 0 más bien, al nuevo 0, le concebimos como la clase de todos los pares ordenados que tienen 1? Estos son elementos del producto cartesiano de los naturales y los naturales. Es decir, ¿qué tal si le particionamos a este conjunto de manera que tengamos esta clase? Y ya sabemos que si particionamos un conjunto, tenemos una relación de equivalencia o al revés, ¿no? Entonces eso me viene enseguida a mente que el 1 lo puedo ver como 2, 1, 3, 2, digamos, el sucesor de n y n. Ya, para evitar esto del sucesor, lo que más bien voy a hacer es esto. El 2 menos 1, en la primera componente con la segunda, siempre puedo restar. No, digamos, en un mundo donde habría resta. Entonces, la relación es 2 menos 1 nos da 1, 3 menos 2 nos da 1, etc. El sucesor de n nos da 1. Como no tengo resta, voy a expresar esto. 2 más 2 es igual a 1. Juan Carlos, Dime. ahí ¿por qué no usamos transitividad nomás primero? También. Sí. Sí, la idea que tú me das está bien. Es decir, al igualar estos, tenemos etcétera. Si tuviéramos resta, esto nos diría que 2 más 2 es igual a 3 más 1. Es decir, la primera componente de una pareja más la segunda componente de la segunda pareja es igual a la primera componente de la segunda pareja más la primera, más la segunda componente de la primera. Esa es la idea. Es decir, la relación de equivalencia que establecemos en el conjunto de los números del producto cartesiano
de los naturales consigo mismo, es tal que, pongamos P y Q, si N más Q es igual a M más P. Entonces, por ejemplo, el 3, 8 se va a relacionar con el, por ejemplo, el 5, 10. ¿Por qué? Pues 3 más 10 es igual a 8 más 5. O para que sea más fácil recordar mnemotécnicamente, podemos ponerlo así. N más Q y P más M. Con esto queda claro que el menos 1, o sea, si al 1 le estoy identificando con el N más 1 y el N, entonces al menos 1 le puedo identificar cambiándole el orden. No necesito la resta. Entonces, por ejemplo, el 3, 8 vendría a representar el menos 5. El 5, 10 viene a representar el menos 5. Y es así como vamos a incluir las parejas NM, cuando N es mayor que M o igual a M, van a venir a representar, a los naturales. Y las parejas N y M con N menor que M van a representar los inversos aditivos de los naturales. Bien, entonces, definida así la relación de equivalencia. Entonces, vamos a los detalles. Entonces, definimos la relación de equivalencia, esta R, ¿no? Podemos ponerle R también. Esta R definimos como la clase de los pares ordenados N1, N2, M1, M2, elementos de tales que, ya lo hemos visto, la primera componente del primer par más la segunda componente del segundo par es igual a la primera componente del segundo par más la segunda componente del primer par. Bien. No es muy difícil que veamos que esta relación es de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia. ¿Por qué? Es reflexiva. ¿Por qué es reflexiva? Cualesquiera que sea el par ordenado, cualquiera que sea el par ordenado del producto cartesiano de n con n, tenemos que n más m es, recuerden, es el primer elemento, la primera componente del primer par con la segunda componente del segundo par, más la primera componente, la primera componente del segundo par, que es n, más la segunda componente del primero, que es m mismo. Esta es la propiedad reflexiva de la igualdad de números naturales, y esto significa entonces que está en R. Noten ustedes, y no es coincidencia, la reflexividad de esta relación se basa o depende, o es reflexiva esta relación porque la igualdad de números naturales es reflexiva, la igualdad de niveles naturales de los conjuntos, ¿no?
Segundo, es simétrica. Entonces, si el par ordenado de los pares ordenados, ponemos N1, somos más bien así. N1, N2 y M1, M2. Ahí está es N, ¿no? Está en R. Entonces ya sabemos que primera de la primera más segunda de la segunda es igual a primera de la segunda más segunda de la primera. Bien, entonces simplemente la igualdad es simétrica. Entonces de aquí concluimos esto. Y esto significa simplemente que el par M1, ¿sí? El par M1 y M2 es, acuérdense, es la primera componente. A ver, aquí está mal. ¿No? Entonces tenemos esto, antes de eso. Esto, M1, M2, con N1, N2, elemento de R significa M1 más N2, ¿no? Que está aquí. Y esto, N1 más M2. Entonces, nuevamente, la simétrica de la igualdad nos permite establecer la simetría de la relación R. E idénticamente, la transitiva de la igualdad, la transitiva de la igualdad de los conjuntos de los números naturales nos va a permitir probar que R también es transitiva. No lo voy a repetir. Bien, como esta relación es de equivalencia, podemos hablar entonces del conjunto cociente. Conjunto cociente, y ese es el conjunto de todas las clases de equivalencia de los elementos del producto cartesiano de los naturales con los naturales. Y indaguemos algunas de estas clases, ¿no? Por ejemplo, la clase que tenga la primera componente igual a la segunda componente. Por definición, este es la clase de todos los pares ordenados P y Q de tales que el par ordenado de P y Q y MM está en la relación. Eso es por definición de clase de equivalencia. Esto significa que esta clase, primera componente, P más M, es igual a M más Q. Y obviamente necesitamos el teorema de la cancelativa en los números naturales, teorema que lo tenemos. Y la propiedad cancelativa en los números naturales nos permite decir que P es igual a Q. Por tanto, la clase de equivalencia de cualquier par ordenado cuyas componentes sean iguales es la clase de todos los pares ordenados cuyas componentes son iguales. En particular, será la clase de equivalencia del par ordenado 0, 0. Y precisamente esta clase de equivalencia, que es la misma, obviamente, porque cualquier par ordenado, recuerden este teorema, ¿no? De modo general, dos clases de equivalencia son iguales, sí, solo sí,
U y V están en la relación, ¿no? El par ordenado 0, 0 está en la relación con el par ordenado de P y P. Bien, ya podemos seguir indagando más. La 1, 0 será donde la primera componente sea no más que la segunda, o al revés, que el 0, 1 será el que haga el rol de menos 1. Entonces, estas clases son los que van a hacer el rol de los nuevos enteros. Entonces, antes de llamarle a este conjunto el conjunto de los enteros, tenemos que ver que con lo que hemos hecho hemos conseguido esto. Hemos conseguido encontrar un subconjunto que de Z, y de hecho un subconjunto estricto, que sea isomorfo a los naturales, ¿no? Que sea isomorfo a los números naturales. ¿Qué conjunto? Bueno, pero para hacer eso, tenemos primero que definir las operaciones sobre los números, sobre este nuevo conjunto. Recuerden en la sesión anterior que explicó Andrés, precisamente cuando definimos operaciones o funciones con relaciones de equivalencia, tenemos que ver que estas no dependan de los representantes. Bien, no vamos a hacer aquí este trabajo, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, primero, vamos a definir la operación suma. Mejor así. Por ahora le pongo este simbolito, luego vamos a robarle el mismo signo que en los naturales. ¿No? Como la clase de equivalencia es bastante obvio. Bien, para que esto sea una función, tenemos que probar que esto no depende no depende de los representantes. Les recuerdo solamente qué es lo que eso significa. Que si M1' y M2' están en la relación con M1 y M2, y si N1' y N2' están relacionados con N1 y N2, entonces la clase en donde en lugar de coger los M1 y N1, los M y los N, escogemos los primas, da lo mismo que eso. Bien. Eso significa demostrar que este es el representante. Y entonces el siguiente punto es ver que esta operación es conmutativa, asociativa, tiene neutro, lo cual es bastante fácil ver, ¿no? ¿Cuál es el neutro? Si N1 y N2 son el mismo número, es decir, son el cero, ¿no? Entonces, e inverso aditivo. Claro, el neutro, repito, puedo elegir sin perder la generalidad esta clase, porque ya sabemos que es igual a la MM, ¿no? Y esta clase más cualquiera, ya voy a dejar de usar el más con círculo, será esta, ¿no? M1 más 0, N1, M2 más 0, y este es nuevamente el neutro. El inverso aditivo.
Si tengo la clase RM1, M2, más la clase, vamos a poner, tiene que darnos la clase 0, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo sería el inverso aditivo? Voy a poner aquí, quién sería N1 y N2 para obtener esto, ¿no? Para obtener esto bastaría con que el primer componente M1 dado más N2 sea igual al segundo componente, sería a N1 más M2. ¿Cómo logramos esto? Logramos si simplemente les intercambiamos M1 con M2, ¿no? O sea, M1 más, en lugar de aquí, claro, aquí tendríamos, por ejemplo, o sea, para obtener esto, me da lo mismo tener esto, que sean iguales, que estos sean iguales que el resultado. Entonces, ¿cómo logramos, dados M1 más N2, que sea igual a N1 más N2? Entonces, esto logramos simplemente eligiendo el N1, le cambio con el N2, ¿no? Aquí, entonces, si tomo, que es la idea que ya teníamos previamente, ¿no? Entonces, sería, si yo cojo esto, esto es M1 más M1 es igual a M2 más M2. Y tengo que lograr que estos dos sean iguales. Entonces, por ejemplo, si tengo el R53 más el R35, entonces tendría el R5 más 3 y el perdón, 5, perdón, aquí sumé mal, ¿no? Aquí estaba mal, perdón, aquí escribí mal. Ya, es M1 más M2 y M2 más M1. Y aquí es el 5 más 3 y aquí es el 3 más 5. Noten aquí que es esencial que la suma de los naturales sea conmutativa. Es decir, para poder tener el inverso aditivo, necesito que la suma sea conmutativa. ¿Por qué? Porque estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Aquí estaba, aquí, bueno, corremos esto. Bien, entonces, dado la clase de equivalencia del par ordenado M1, su inverso aditivo es la clase M2, M1. Y a esta clase le llamamos el inverso, le representamos así. Bien, el trabajo que viene ahora es probar, como decía, todas las propiedades que necesitamos para simular a los números naturales. Deberíamos definir también la multiplicación. Y la multiplicación, por ejemplo, si multiplico 5 por 3, por ejemplo, sería así. La multiplicación. ¿Cómo definirla de modo que esto nos dé bien? Les voy a dejar precisamente o sea, les dejamos más bien de tarea formular de modo general la multiplicación. Lo importante aquí es que una vez
dado esta estructura, es decir, a este conjunto, con esta operación y con esta operación, ¿sí? Con esta operación, vemos que se satisfacen todos los axiomas que suelen definir al conjunto de los números naturales. Eso es lo que tenemos que verificar. Todas las propiedades que satisface el conjunto de los enteros, perdón, es satisfecha en esta estructura. Cualquier axiomática que tengamos para definir los enteros tiene que revelarse, tiene que deducirse con esta estructura. Es decir, las operaciones, la multiplicación. Recuerden que esta idea de la suma, cuando definimos de manera recursiva, ¿no? Bastaría comprobar eso con cada uno de los posibles axiomas que definen. O esto, ¿no? Por ejemplo, para la multiplicación. Y por supuesto, requeriríamos, bueno, esto, en el caso, bueno, con las acotaciones adecuadas. Por otra parte, entonces, establecido esto, definamos este W. ¿Cuál sería el W? ¿Cuál es el W? ¿Cuál es el conjunto W que va a suplantar al conjunto de los números naturales? Entonces, ya vimos claramente al inicio que serían aquellas clases de equivalencia en donde de pares ordenados de naturales, en donde la primera componente sea mayor o igual a la segunda. Sería bien, definido así, la siguiente fase es demostrar que hay una función de los naturales en este conjunto W que es biyectiva y que conserva la suma y la multiplicación. Entonces, si tomamos un natural n, ¿cuál sería la imagen de phi respecto de este n? Bueno, es bastante obvio que debería ser esto, ¿no? Porque ahí estamos, este es un elemento de W. Que sea biyectiva es muy fácil ver, porque si tomamos n distinto de m en los naturales, entonces queremos probar esto. Y para probar esto, basta probar que M0 y N0 no están en R. O la clásica, ¿no? ¿Y por qué no están en R? Porque para estar en R, M más 0 debe ser igual a N más 0. Es decir, M es igual a N y M y N son distintos. Pues no es inyectiva. Perdón, es inyectiva. Es sobreyectiva. Es sobre. Cualquier elemento de W, sea R, Mn, tal que M es mayor o igual a N. Sabemos, por el primer tema que había mencionado, que si esto ocurre, existe K en los naturales, tal que M es igual a K
más n. ¿Ya? Es decir, si hubiera una resta, m menos n es el k. Entonces, ¿cuál es el número natural que nos va a dar esta clase de equivalencia? Es el k. Luego, phi de k, que es igual a r sub k0, es justamente r mn porque k más n es igual a m más 0, es decir, m. Eso nos muestra entonces que phi es sobreyectiva y tenemos establecida la biyección. ¿Qué significa probar que conserve la suma y la multiplicación? Simplemente lo que vamos a probar es que si m y n son elementos de los naturales, entonces phi de m más n debe ser igual a phi de m más phi de n. Y phi de m por n es igual a phi de m. Aquí, solamente para resaltar este hecho, es la suma en el espacio, en el conjunto cociente, y aquí el producto en el conjunto cociente. Solo veamos brevemente esto y lo que obtenemos es lo que hay que probar. Por un lado tenemos esto, es decir, r de m más n 0. Por otro lado, phi de n es ya. Entonces, es bastante sencillo obtener esta prueba. Resumiendo, esta es la manera de obtener a partir de los naturales un conjunto. Ahora sí le llamo Z. Aquí voy a abusar poniendo este nombre con el churito encima, en donde tenemos este isomorfismo. Cuando nos preguntan qué son los naturales en sentido estricto, cuál es su naturaleza, por un lado su naturaleza es doble. Su naturaleza son relaciones de equivalencia, clases de equivalencia de parejas de números naturales. Pero siempre son más que eso. Un conjunto, una estructura es eso. Son objetos matemáticos más la estructura que viene dada en este caso por esas dos funciones, esas dos operaciones y bueno, algunas otras cosas más de la teoría de conjuntos. Es así que una vez que logramos este isomorfismo, le borramos el techo, le ignoramos al anterior y decimos olímpicamente n es un subconjunto estricto de los enteros. Y en lugar de estar hablando de clases de equivalencia de pares ordenados de números naturales, empezamos a usar las mismas letras porque no me interesa poner esto, mejor dicho, no importa si pongo esto, que sé que tiene el mismo efecto que poner, digamos, M0, por ejemplo, más si fueran los dos positivos, por ejemplo, N0. Porque sé que todo lo que puedo hacer en los naturales, ya lo puedo hacer también en los enteros. Sumar, asociar, digamos, conmutar, asociar, aplicar cuando tengo una suma con el neutro, con el inverso aditivo, etc. Bien. Esto fundamentalmente es el proceso que se sigue para construir los números enteros. Eso es todo. Lo mismo le haremos luego a los enteros y sobre los enteros definiremos
una relación de equivalencia, bueno, sobre el producto cartesiano de los enteros y los enteros menos el cero, definiremos una relación de equivalencia para obtener los números racionales. Y esta relación de equivalencia permitirá construir este conjunto cociente un subconjunto propio que le llamaremos el Z churito y que estará en un isomorfismo con este Z. Y de la misma manera que Z le hizo a N, ahora Q le hará a Z churito y le quitará el churito, le ignorará el original y se quedará con el nuevo, como un subconjunto. Y cuando nos pregunten, ¿qué es un número racional? Ah, es una clase de equivalencia de parejas de enteros cuya segunda componente nunca puede ser igual a cero y que tiene tales propiedades. Y luego llegará el turno a los reales y podemos seguir el turno a los complejos. Construyendo. Esta es muy especial, es más compleja que esta, es muy especial. Este quizás es uno de los logros más importantes de la matemática del siglo XIX y que parcialmente contribuyó a la creación de la teoría de conjuntos. Bueno, eso es todo, Andrés. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena la idea de esta idea que surgió de cómo ir construyendo, como dices, es muy interesante y básicamente es lo que salvó la crisis de 1900 de que tuvo la matemática al ser una construcción. Que, bueno, esta de aquí, el camino que estamos haciendo es una de las construcciones que hay, es la hecha por George Cantor. Hay otra construcción también en ese último paso que va justamente de los racionales a los reales por clases de equivalencia, fue la idea de George Cantor, mientras que con meses nomás de diferencia y trabajos aislados, también hubo las cortaduras de Dedekind, eh, que salieron el mismo año, como les digo, con meses de diferencia, que va por otro camino, no por la relación de equivalencia. En lo personal, a mí me gusta más esto de la relación de equivalencia porque sigue la misma idea de toda la construcción, ¿sí? Porque las cortaduras de Dedekind vamos por subconjuntos, por parejas de subconjuntos. Sin embargo, acá seguiríamos con la misma idea. Muy bien, listo, Juan Carlos. Eso creo que podría ser todo por esta sesión. Muy interesante. Vamos a continuar con la siguiente sesión. Vamos a hacer, supongo, algunas de las demostraciones de las propiedades que exactamente nos estabas diciendo y formalizar un poco más lo que hemos hecho en esta reunión. Si tienes algo más que decir. No, a ver, sí, mejor dicho, la invitación a, a hacer esto. Voy a contar una anécdota que le implica a Andrés cuando fue mi estudiante en el primer curso de fundamentos. Y después de esta explicación en la clase, Andrés se puso la tarea, no recuerdo enseguida, pero de ir construyendo y haciendo él mismo la comprobación de las propiedades. Es decir, esto no basta con que nos cuenten. La invitación que hacemos es sentarse y hacerla. Es decir, ponerse a verificar e ir identificando. Lo más importante es la identificación de qué partes de los naturales son esenciales en la verificación de las propiedades de Z. Como les decía, cuando hablamos del inverso aditivo, el hecho sobresaliente es que es la conmutativa de la suma. Cuando aprendemos matemáticas en las primeras etapas, estamos acostumbrados a la conmutativa y a las propiedades de los números que al principiante le cuesta mucho trabajo pensar en que no hay cosas conmutativas. Y en la matemática, muchos de los conceptos fundamentales no son conmutativos, no tienen esa propiedad.
Y eso hace que otras propiedades que nos parecen naturales no se verifiquen. Entonces, la única manera de poder palpar palpar esos elementos fundamentales, de poder concebir estructuras matemáticas mucho más ricas y más complejas, es sentándose y desarrollando uno mismo cada uno de estos pasos, verificando con detalle para uno mismo justamente la prueba del isomorfismo, la prueba de que se satisfacen cada una de las propiedades antes mencionadas. Sí, listo, justo. Como tú dices, cuando yo vi esto me pareció una idea súper interesante, muy genial, que me nació esa curiosidad de ver bueno, un poco también la desconfianza de si resultan las cosas, si salen los teoremas, se puede demostrar con esto. Y sí, muy bonito, después un ejercicio bastante interesante hacerlo, ver, para acostumbrarte a estas ideas, porque no es muy simple eh, generar, pensar como los números como conjuntos, los números como clases de equivalencia, ¿ya? Pero en el trabajo eso nos ayuda bastante, y ayuda bastante también para entrar y entender o hacer una mejor investigación en este campo que es los fundamentos de la matemática y la teoría de conjuntos. Bueno, Juan Carlos, entonces nos veríamos la siguiente sesión. ¿Ya? Así, Igual estén atentos a las redes sociales, ya publicaremos de la fecha de la siguiente sesión y de cómo seguiríamos trabajando en este grupo de estudio. Eso ha sido todo. Les agradecemos por haber asistido. Gracias nuevamente, Juan Carlos, y nos veríamos en la siguiente ocasión. a ti, Andrés, gracias. Hasta la siguiente vez.